Gloria a Dios. Fuerte el aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gracias. Tome su asiento en esta tarde. Gloria a Dios. Porque podemos estar en la casa del Señor. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están gozosos? ¿Cuántos tienen problemas? Todos tenemos problemas. Pero la buena noticia es que ese problema se va a solucionar. ¿Cuántos dicen amén? El tiempo lo determina el Señor. ¿Sabe que usted y yo estamos siendo entrenados? ¿Cuántos me dicen amén? Eso que usted está viviendo, aleluya, Dios lo está utilizando para capacitarlo a usted, para entrenarlo a usted. ¿Para qué? ¿Sabe qué? Para el propósito que Dios tiene con su vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que el día miércoles estaba ministrando el pastor Ramón Palomeque, de allá de Cañada de Gómez, y él habló de que nuestra porción tiene que ser Dios? No sé si alguno lo escuchó. Y él decía que cuando vamos a un cumpleaños, el foco de la atención está sobre la persona que está cumpliendo años, pero todos desean una porción de la torta del cumpleaños. Usted se va a llevar una porción de la palabra, la que usted necesite, se la va a llevar en esta tarde. Por ahí toda la palabra que se comparte no es para usted, es una porción. Pero esa porción que es para usted, usted no se lo pierde. Lléveselo, porque esa porción a usted lo va a alimentar y lo va a bendecir. ¿Cuántos me dicen amén? Oh, gloria a Dios. Vamos rápidamente a la palabra del Señor. Vamos al Salmo 138. Salmo 138. Una palabra conocida, gloria a Dios, en esta tarde. Versículo 8. Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Sabe que esta es una declaración que usted y yo lo tenemos que hacer a diario? Tenemos que declarar esta promesa. Cuando venga el enemigo, cuando se te viene la noche, sabe que usted tiene que declarar esta palabra. Porque la declaración de la palabra puede cambiar la atmósfera, puede cambiar el ambiente. Y cuando declaramos la palabra de Dios, los demonios tienen que huir. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Sabe que cuando Satanás tentó a Jesucristo, sabe que Jesús no lo corrió ni con la onda, ni con la piedra, ni con el palo? Le dijo, escrito está. Le citó la palabra. Y usted y yo tenemos que citar la palabra. El poder está en la palabra. ¿Cuántos me dicen amén? Los demonios se sujetan cuando nosotros citamos la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y dice así, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No me desampare, no desampare la obra de tus manos. Cuando me dicen amén a la palabra del Señor. Sabe que usted fue creado con un propósito. Usted tiene un propósito. Sabe que usted no vino a esta tierra por casualidad. Dios lo creó y lo envió con un propósito a la tierra. Yo no sé si usted ya sabe cuál es su propósito, pero si usted todavía no sabe cuál es el propósito que Dios tiene con su vida, usted se tiene que meter, ¿sabe qué? A estar en la presencia del Señor y preguntarle, Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito que vos tenés con mi vida? Y ¿sabe qué? Dios se lo va a mostrar. Dios se lo va a revelar. ¿Sabe cuándo se activa el propósito de Dios en una persona? Cuando usted y yo un día entregamos nuestra vida a Jesucristo. ¿Usted recuerda cuando usted le entregó su vida a Jesucristo? Yo lo he contado muchas veces. El día que yo entregué mi vida a Jesucristo, el día que usted entregó su vida a Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios vino a morar dentro de usted, y el propósito que es eterno, que Dios
estableció para usted se comenzó a activar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice la palabra que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas que usted fue viviendo en todos estos años, ¿sabe qué? Están ayudando para que el propósito de Dios se cumpla en su vida. ¿Cuántos me dicen amén? Usted tiene propósito. ¿Sabe por qué el enemigo se le opone? ¿Sabe por qué usted tiene conflictos, batallas, oposiciones espirituales? Porque usted tiene propósito. La evidencia más grande que un hombre, una mujer tiene propósito es cuando tiene oposición. Cuando el diablo se levanta en oposición. Aleluya, para que usted no avance, para que usted no crezca, para que usted no se desarrolle, es porque en esa persona hay un propósito grande de parte de Dios. Ahora tal vez usted dice, pastor, ¿qué pasó con el propósito y la pandemia que estamos viviendo? No tiene nada que ver, es parte de tu propósito. ¿Sabe que a Dios no lo tomó por sorpresa esta pandemia? Él ya sabía que iba a pasar esto. ¿Sabe que Dios no es que estaba tomando mate en el cielo, con Jesús a la diestra y el Espíritu Santo con ellos? Dijo, mira lo que está pasando en la tierra. No. Ya Dios sabe todas las cosas. Y parte de tu propósito y parte del propósito eterno de la iglesia de Jesucristo sobre la tierra es que esta pandemia nos va a enseñar cosas tremendas a cada uno de nosotros. ¿Qué le va a enseñar? Que usted en su casa va a tener que orar. Que usted ya no va a depender de un hombre. Usted no va a depender de una mujer. Usted tiene que depender de Dios. ¿Se acuerda cuando el pueblo de Dios estuvo en el desierto y comenzó a tener hambre? ¿Sabe qué? Cuando vino el problema, ¿a dónde fueron? Al líder que los sacó de Egipto, a Moisés. Le dijo, tenemos hambre, ¿para qué nos sacaste? Y dice la palabra de Dios que de aquel entonces comenzó a caer desde el cielo ese pan sobrenatural que caía todos los días. Por 40 años Dios los sustentó en el desierto, pero cada día, pero cada mañana, cada miembro de la familia tenía que ir por su pan. ¿Cuántos dicen amén? Cada mañana usted tendrá que ir por esa porción que usted necesita y su familia. Es su responsabilidad. ¿Cuántos me dicen amén? Hasta que un día dice la palabra de Dios que cesó el maná y ellos comenzaron a labrar la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que muchas veces cuando Dios declara su propósito sobre nuestras vidas y el propósito parece que fuese muy grande, siempre habrá excusa de parte de nosotros? Dice la palabra que cuando Dios llama a Jeremías, lo llama desde el vientre de la madre. Y dice que Jeremías recibe la palabra, pero él dijo, yo soy un niño, yo no puedo hacer lo que vos me estás diciendo. ¿Sabe que muchas veces lo que Dios nos habla, muchas veces cuando Dios nos declara el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, nosotros comenzamos a mirar nuestras limitaciones? O comenzamos a ponerle límites a Dios. Por eso todas esas fortalezas, todos esos argumentos, todas esas excusas tienen que caer de nuestra mente. Y dice la palabra de Dios que usted y yo tenemos que ser como un niño que le cree a su padre. Si Dios te lo dijo, Dios lo hará. ¿Cuántos dicen amén? Aunque los pronósticos y la realidad te muestren lo contrario, pero lo que Dios te dijo se va a cumplir. ¿Sabe qué? Usted y yo tenemos que alinearnos con lo que Dios nos dijo y caminar en dirección a lo que Dios nos dijo y trabajar en dirección a lo que Dios nos dijo y prepararnos en dirección a lo que Dios un día te dijo.
¿Cuántos dicen amén? ¿Saben que lo que un día Dios te habló, el enemigo lo va a atacar? La palabra que Dios te dio un día, el enemigo va a atacar la palabra, va a atacar la promesa, para que vos no lo creas, para que vos abortes esa palabra, para que la palabra sea ahogada por los afanes, por las preocupaciones, por las necesidades, por tantas cosas. ¿Sabe que el diablo lo que quiere es matar la palabra que fue sembrada en su corazón? Porque la palabra que fue sembrada en su corazón es la que a usted le va a dar la victoria. ¿Cuántos me dicen amén? Jeremías dijo: yo soy un niño. Usted no le diga: yo no puedo, yo no sé, yo no tengo. ¿Sabe que esa palabra la tenemos que erradicar de nuestro lenguaje? El otro día estaba leyendo algo que me mandó la hermana Marta, por ahí por el WhatsApp, y decía que cuando Dios creó todo por la palabra. Usted sabía, Él habló y las cosas comenzaron, ¿sabe qué? A realizarse. Todo lo creó con la palabra. Tenemos un Dios que tiene palabras creativas. Él dijo y fue hecho, Él dijo y existió. Y decía esta enseñanza que cuando Dios quiso crear a los peces, se paró delante del agua, delante del mar, delante del río y comenzó a hablarles a las aguas. Y las aguas comenzaron a producir peces. Dice la palabra que cuando Dios quiso que se produjeran árboles, se paró sobre la tierra y le habló a la tierra, y la tierra comenzó a producir árboles. Pero cuando quiso crear al hombre, dice que se reunió con el Hijo, con el Espíritu Santo, y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Y sabe lo que decía esta enseñanza? Que si usted agarra, vamos a traerlo acá a Santa Fe, si usted agarra un sábalo del río Paraná y usted lo saca del agua, no sé cuánto tiempo va a permanecer vivo, pero seguramente que se va a morir. Porque el ambiente que fue creado para el sábalo es el río, y dentro del río él tiene vida, dentro del río él vive, y dentro del río hace todo lo que tenga que hacer. Eso es su hábitat, es su ambiente. Si usted agarra un árbol y lo arranca de la tierra, y va a venir al otro día y tal vez esté verde todavía, pero el árbol va a tender a morirse, va a tender a secarse, porque fue arrancado, ¿sabe qué?, de la tierra. Lo mismo pasa con el hombre. Cuando el hombre se desconecta de Dios y se desconecta de su Creador, dice la palabra de Dios que el hombre tiende a morirse. No hay vida fuera de Dios. Si nos desconectamos de Dios, así como el sábalo muere, así como el árbol muere cuando se desconecta de la tierra y del río, el hombre cuando se desconecta de Dios tiende a morirse. Tal vez no va a morir instantáneamente, pero sabe que va a tener una muerte lenta. Usted va a comenzar a ver el deterioro de esa persona día tras día cuando se desconecta de Dios. Se nota en sus palabras, se nota en su conducta, se nota en su rostro, se nota en su manera de vivir, que ya hace mucho tiempo se desconectó de su Creador. ¿Qué le quiero decir con esto? No se desconecte de Dios. Dice la Biblia que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Si usted tiene al Hijo, cuide al Hijo que vive dentro de usted. Nunca se desconecte. Nunca se desconecte. Jesús dijo, hablando de la vida verdadera: separado de mí, nada podrán hacer. Mire, yo hace varios años que camino en el camino del Señor. Gracias a Dios nunca me aparté. Desde que comencé el camino nunca me aparté. He tenido lucha, he andado con muchos problemas, dificultades, angustia, pero nunca me aparté de Dios. Pero he visto a mucha gente que se ha apartado de Dios.
La mayoría jóvenes. Eligieron el mundo, eligieron otra cosa, y pude ver el deterioro de esos jóvenes. Lo pude ver cuando un día se fueron de la iglesia, y también lo pude ver cuando regresaron de la iglesia. Se fueron en un estado y volvieron en otro estado. Porque dice la palabra de Dios: separado de mí, separado de Cristo, separado de Dios, nada te va a funcionar. ¿Cuántos me dicen amén? Nada te va a funcionar. No te va a funcionar una pareja, no te va a funcionar el laburo, no te va a funcionar nada. Con Dios lo tenemos todo. Fuera de Dios no tenemos nada. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Sabe qué? No hay límites cuando hay propósito en nuestras vidas. ¿Sabe que para cumplir el propósito, usted y yo necesitamos de personas que nos apoyen? Necesitamos de personas que oren por nosotros. Necesitamos de mentores que nos den una palabra, que nos direccionen y que nos corrijan cuando sea necesario. Mire, la palabra de Dios dice que el pueblo de Israel iba caminando y en una oportunidad le salió los amalecitas, el pueblo de Amalek. Y dice que se desató una batalla muy grande contra Amalek. ¿Sabe que la palabra Amalek muchas veces simboliza la lucha y el conflicto que usted y yo tenemos con la carne? ¿Cuántos me dicen amén? ¿Sabe que uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es nuestra carne? Decía un siervo de Dios: vencer a Satanás en el nombre de Jesús es fácil, porque le damos una orden, atamos al demonio y el demonio se sujeta. Pero sabe que la carne hay que llevarla a la cruz. La carne debe ser crucificada todos los días. Por eso el apóstol Pablo dijo: con Jesucristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hay gente que tiene problemas de carne y ata demonios. No funciona. Usted puede atar todos los demonios que quiera, pero el problema es de la carne, no es de espíritu, no es de demonio. Y la carne hay que llevarla a la cruz. Si no la llevamos a la cruz, no muere. Siempre va a tender, ¿sabe qué?, a dominarnos. Por eso la palabra de Dios nos enseña que usted y yo tenemos que vivir una vida en el Espíritu. ¿Sabe cuáles son los 3 frutos que más le cuesta tener al cristiano? Creo que son los 3 primeros. El fruto del amor, que creo que es el primero. Fruto del gozo y el fruto de la paz. Yo lamentablemente conozco muchos cristianos que hace 20, 30 años caminan en el Señor y siempre lo veo triste. Nunca puedo ver el gozo del Señor en ellos. Nunca puedo ver la libertad del Espíritu en ellos. El fruto del gozo no está. Y el fruto del gozo del Espíritu tiene que estar en nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? El fruto del amor, el fruto de la paz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas cosas muchas veces destruyen nuestra carne? ¿Sabe que la carne es traicionera? ¿Sabe cómo muere la carne? Solamente cuando vamos en oración. Ahí muere nuestra carne. Ahí se sujeta y se somete nuestra carne en este tiempo. Por eso es muy importante que usted y yo lo entendamos. Dice la palabra del Señor que Amalek sale al encuentro al pueblo de Israel y se genera un gran conflicto, una gran batalla. Usted necesita del que está al lado. Yo necesito del que está al lado. Usted necesita la oración del hermano, de la hermana, porque usted solo no puede. ¿Cuántos me dicen amén?
Porque Dios nos llamó a vivir en comunidad. ¿Sabe por qué le digo que usted solo no puede? Porque Moisés solo no pudo. Mire, y usted y yo ni le atamos los cordones a Moisés. Tremendo hombre de Dios. Creo que después de Jesús está Moisés. Y dice la palabra de Dios que Moisés estaba muy cansado. Mire cómo Dios respeta la jerarquía que Él establece en una congregación. Cuando Moisés bajaba los brazos, el pueblo retrocedía. Pero cuando Moisés levantaba los brazos, dice la palabra de Dios que Josué y todo el ejército avanzaba. Pero Moisés era un ser humano que se cansó. Tal vez usted vino cansado en esta tarde a la casa del Señor. Pero dice la palabra de Dios que Moisés no estaba solo. Lo tenía a Hur de un lado y a Aarón del otro, que le levantaban los brazos. Y lo sostuvieron hasta que Josué deshizo por completo a los amalecitas y Dios le dio una gran victoria. Usted necesita del hermano que está a su lado, de la hermana que está a su lado. Usted necesita la oración del hermano, la oración de la hermana. Nosotros como pastores, como siervos, como casa pastoral, necesitamos la oración de ustedes, la cobertura de oración de ustedes. Nosotros lo necesitamos porque los ataques satánicos, diabólicos, usted no se imagina cómo vienen sobre nuestras vidas. A cualquier hora, a la mañana, al mediodía, a las 5 de la mañana, a cualquier hora, somos atacados. Si no, pregúntenle a la pastora. Vienen los espíritus a atacarnos. Y vienen en bandadas. Y necesitamos, ¿sabe qué? Sus oraciones. Como Moisés necesitó que Hur y Aarón levantaran sus brazos para que el pueblo de Dios, ¿sabe qué? Prevaleciese. Nunca le diga a alguien no te necesito. Porque tal vez en el futuro te tendrás que comer tus propias palabras. Nunca le diga no te necesito. Veo que en el mundo se dice o afuera se dice, nunca diga de esta agua no hay de beber. Veo que muchas veces se dice eso. Nunca diga eso. Tal vez el más insignificante usted el día de mañana usted lo va a necesitar. Camine con humildad. Camine con prudencia. Reconozca que usted y yo necesitamos, ¿sabe de qué? De las ayudas de los hermanos. Hoy pensaba un poco en la vida del apóstol Pablo. Mira, el apóstol Pablo pasó de todo, pero nunca abandonó su propósito. Le sucedió de todo, pero nunca dejó, ¿sabe qué?, de luchar por el propósito que Dios tenía con ese hombre. Dice la palabra de Dios que había un joven que se llamaba Demas. Un día lo abandonó, se fue al mundo y lo dejó, pero Pablo siguió su ministerio. Había otro que se llamaba Alejandro el Candelero, le había causado mucho daño, muchos males. Pero dice que Pablo siguió con su plan, siguió con su propósito. Oró, lo entregó a Dios y siguió caminando. Y Dios le da una misión y le dice, Pablo, vas a tener que ir a Roma a testificar, a ser testigo en aquel lugar. Y dice que aquel hombre, en obediencia a esa palabra, se metió en un barco y comenzó a navegar hacia Roma. Pero ¿sabe lo que le pasó al apóstol Pablo? Dice la palabra que se desató una tormenta. Mire, cuando usted está en el propósito de Dios, a usted se le van a desatar las tormentas. Pero no tenga temor. No se desespere, porque mientras usted esté caminando dentro del propósito de Dios, aún la misma tormenta usted lo va a bendecir. Aún en la misma tormenta usted va a ver la mano poderosa de Dios. Dice la palabra que se embarca, viene la tormenta, se rompe todo el barco. Mire, yo me acordaba el otro día, pensando un poco en esto de Dan de Gebel. Vio que Dan de Gebel tiene gracia para predicar,
por ahí te predica serio y por ahí se ríe, por ahí te predica serio y por ahí se ríe. Va haciendo del mensaje algo lindo, algo precioso. Y dice que una vez subió al avión y tenía que viajar. Y dice que el avión empezó a temblar, tal vez te lo escucharon. Y dice que él tuvo miedo que el avión se iba a caer. Dice, me voy a morir. Va a quedar Liliana viuda. Dice, van a quedar mis hijos, ¿qué voy a hacer? Y dice que se corrió así, miró y estaba Luis Palaus sentado adelante. Y sabe lo que dice Dan de Gebel, dice, si Luis Palaus está en el avión no se va a caer. Y se reía. ¿Sabe qué? Dice la palabra que en ese barco estaba el apóstol Pablo, y por causa del hombre de Dios, por causa del escogido de Dios, dice la palabra que él oró. Y Dios le dijo, no temas, Pablo, porque ninguno de los que están contigo va a perder la vida. Simplemente se va a romper la embarcación. ¿Sabe por qué? Porque había una palabra de parte de Dios, que él tenía que llegar a Roma. Y él iba a llegar a Roma porque así Dios le había dicho. Se le rompió la embarcación, oraron por todos los tripulantes que iban con él. Y ¿sabe qué? Dice la palabra que llegaron a una playa. Y cuando llegaron a la playa se ve que era invierno y hacía frío y querían hacer fuego. Y dice la palabra que el apóstol no se sentó y dijo, muchachos, vayan a buscar leña y tráiganme y háganme fuego. Dice que el apóstol fue a juntar leña. ¿Cuántos juntaron leña alguna vez? Yo en el norte junté mucha leña. Muchas veces me saludo unos cuantos azotes también juntar leña. Lo compraba mi papá trayendo leña. Cuando me portaba mal me iba al monte y venía a la nochecita, pero venía cargado de leña. Y bueno, con eso zafaba y mi viejo no me pegaba. Dice la palabra que fue a juntar leña y ¿sabe qué? Una serpiente venenosa lo mordió. Y dice la palabra de Dios que los que estaban con él se desesperaron y dijeron, este hombre se va a comenzar a hinchar y va a morir. Pero cuando hay propósito en una vida, aunque la serpiente te muerda, no te va a matar. ¿Sabe que la serpiente simboliza a Satanás, simboliza a los demonios? Por eso en Génesis 3:15 dice, la serpiente te va a morder en el talón, pero tú le aplastarás la cabeza en el nombre de Jesús. Jesús le dijo, aunque bebieren cosa mortífera, y sobre serpientes y escorpiones, y nada le hará daño. ¿Y sabe qué? Nada lo pudo detener al apóstol Pablo porque él tenía que llegar a Roma y su propósito tenía que ser cumplido. A veces nosotros nos afligimos porque decimos, Dios me dio una tremenda palabra, Dios me dio una tremenda profecía, pero mira lo que estoy viviendo, pero mira lo que me está sucediendo, pero mira cómo está mi matrimonio, mira cómo están mis hijos, mira cómo está mi economía. Es parte del propósito de Dios. No abandone. Prohibido abandonar. Cuando me dicen amén. Retroceder nunca, rendirse jamás. No retroceda en este tiempo, porque el propósito que Dios tiene con tu vida es un propósito grande y se va a cumplir. Pelea por el propósito, pelea por la palabra que Dios te habló. ¿Sabe qué? Cuando el diablo te presente la realidad, decirle, diablo, esto no fue lo que mi padre me profetizó. La profecía sobre mi vida dice otra cosa. La profecía sobre mi familia dice otra cosa. Y nos tenemos que rebelar, ¿sabe qué? Contra toda obra satánica, contra toda obra diabólica en este tiempo, porque el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Sos un hombre de propósito. ¿Cuántos me dicen amén? Sos un hombre de propósito, Javi. Gustavo, sos un hombre de propósito. Ariel, Johnny, son hombres de propósito.
Daniel Escalante, sos un hombre de propósito. Marcelo Mendieta, sos un hombre de propósito. Nehemías Busto, sos un hombre de propósito. Cristian Murillo, sos un hombre de propósito. El hermano Rivero, sos un hombre de propósito. Esteban Busto, sos un hombre de propósito. El hermano Montenegro, que está allá en la librería, es un hombre de propósito. El esposo de la hermana Estela es un hombre de propósito. Ustedes también, mujeres, son mujeres de propósito. ¿Cuántos dicen amén? Dice que la serpiente te va a morder en el talón, pero dice que la mujer le va a aplastar la cabeza a la serpiente. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuál es la serpiente que te está persiguiendo? ¿Cuál es la serpiente que te está molestando, mujer? ¿Cuál es la serpiente que te viene a picar siempre en el talón? Recordá lo que fue profetizado acerca de tu vida, que le vas a pisar la cabeza a la serpiente. Oh, aleluya, porque tu descendencia, la descendencia de la mujer será poderosa. La descendencia de la mujer es la que tiene propósito, es la que tiene promesa de esta vida y de la venidera. ¿Cuánto le dan un aplauso a Cristo? Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Jehová cumplirá su propósito en usted. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se ponen contentos? Gloria a Dios. Yo sé que en estos tiempos el Espíritu Santo está trabajando en su corazón, está trabajando en su vida, está haciendo una obra preciosa y Él no se va a detener, porque dice Filipenses, el que comenzó la obra, cuando te entregaste a Cristo, Él la va a perfeccionar hasta que Cristo un día te venga a buscar. Aleluya. ¿Cuánto estamos en un proceso de transformación, de perfeccionamiento? Había un esposo que siempre le decía a la esposa: teneme paciencia porque Cristo todavía no terminó conmigo. Cuando saltaba algunas cosas, teneme paciencia porque Cristo todavía no terminó conmigo. Todavía Cristo no terminó con usted. Pero Él está trabajando en su carácter, en su corazón, en todo su ser. ¿Cuánto le dan un aplauso a la palabra de Dios? Esto quería compartir con usted. Le dejo a la pastora. Gloria a Dios en esta tarde. Todas las cosas ayudan a bien. Si estás en prueba, si estás apretado, si estás pasando por cosas difíciles, confía.